Ok, creo que esta fue la última, y si no, ni modo. No, pero creo que sí. Entonces, hablábamos de ejemplos de un órgano parenquimatoso y tomé como ejemplo el primer ejemplo, el hígado, que es, digamos, el órgano, primero es el órgano interno más grande del cuerpo y es el órgano parenquimatoso más grande. Quedamos que estábamos viendo qué cara. Visceral. Visceral. ¿Qué quedamos que era esto? La vesícula. ¿Y qué quedamos que era esta parte que está aquí marcada con un 6? El ilio. ¿Cómo se llamaba eso? Ilion. Ilion. Ilio. Ilion es ilio. Ese es el ilio. Que son características de un órgano hueco, ¿no? Única entrada, única salida para estructuras nutricias, drenaje venoso, nervios, vasos linfáticos, todo por ahí. Si le agarramos un pedacito a eso, es clavar. Se me olvida que lo hacemos esquemático y vamos a ver, lo vemos al microscopio óptico en un, digamos, aumento 10, 40x, vamos a ver un patrón muy similar a este. Les mencionaba la clase pasada que órgano parenquimatoso, por definición, tiene una corteza. Ya vimos que el hígado tiene una corteza y que esa corteza va a emitir proyecciones al interior para darle soporte al propio parénquima, que son la población celular que forma propiamente el órgano. En el caso del hígado, esas proyecciones, esos septos, esas invaginaciones de la corteza forman un patrón geométrico como un hexágono, como lo podemos ver aquí. Si agarramos un fragmentito y lo vemos a un mayor aumento o de forma esquemática, el patrón hexagonal lo podemos ver como esto. Esto ya obviamente a nivel histológico, pero es la unidad funcional del hígado. Quedamos que cada una de las células que vemos aquí son células especializadas llamadas hepatocitos y que se organizan en forma de cordones en un sentido. Todas confluyen hacia un punto central que en este caso sería una vena hepática. Esta vena hepática corresponde a este punto de aquí, a cada uno de estos puntos. Y esta vena hepática se va a comunicar a su vez con este punto, con este punto, con este punto, con este punto, con este punto y con este punto. Que en realidad ese punto es la confluencia de tres estructuras vasculares: una arteria, otra vena y un conducto biliar que va a transportar la bilis que estos cordones hepáticos producen. Ahora, esta vena deriva de otra vena que viene directamente del intestino como resultado de la absorción de los nutrientes, la vena porta, que entra al hígado por el ilio que acabamos de mencionar y que sigue un camino en este sentido. La vena porta transporta todo lo que se haya absorbido durante la digestión, sea nutrientes o no, a través de la vena porta, suben por las venas, por estas venas, valga la redundancia, y dada la comunicación o anastomosis que existe entre esta vena y esta vena central, los nutrientes y los desechos corren por estos canales o por estos sinusoides hepáticos, y a medida que van discurriendo hacia la vena central, los hepatocitos aquí hacen su chamba, es decir, retiran los tóxicos posibles que se hayan absorbido a nivel intestinal y liberan los nutrientes a esta vena central. Una vez que esto ocurre, esta vena central va a dirigir esa sangre rica en nutrientes hacia una vena cada vez más grande y finalmente hacia su conexión principal, que es la cava caudal. Y esta vena cava caudal va a distribuir los nutrientes
hacia el lado derecho del corazón y por consecuencia hacia todos los tejidos. Esa es la organización histológica que tiene el tejido hepático para hacer su principal chamba, que es detoxificar lo que se come para evitar que esos tóxicos lleguen a otros tejidos y le puedan causar daño. Obviamente el hígado hace más cosas que eso, pero esa es una de sus funciones más conocidas. Y lo puede hacer gracias a la estructura, a la organización histológica que su parénquima tiene en relación a su función, en este caso. Esto es lo esquemático, así es como se observan al microscopio. Bueno, esta es una representación en función de esto. Ay, se me olvidó. Perdóname, es lo mismo. Cada uno de estos son lóbulos, cada una de estas partes blanquecinas es el estroma, es la división. Recordemos que como definición un órgano parénquima se divide en lóbulos y lobulillos. En el hígado, como en otros órganos, hay esas dos divisiones. La división aparente en lóbulos hepáticos, lo que podemos ver macroscópicamente, y la división que no podemos ver macroscópicamente, pero que sin embargo existe. Cada uno de estos hexágonos es un lobulillo hepático. Es una unidad funcional. Esto es una, esto es otra, esto es otra. Esto, aquí está el lobulillo portal, el lobulillo central, y aquí están en cada vértice del hexágono está esa tríada vascular, arteria, vena y vaso, conducto biliar. Que ese conducto biliar, regrésate una consolation, Gracias. Sí, muy bonito ese consolation. En inglés a lo mejor sí, muy bonito. ¿No? ¿Lo crees? ¿Y tus lentes? Se me olvidaron en Celaya. ¿O en Celaya? O sea, toda la semana las estás sin ver. Qué bonito. Pues aquí veo. Uno más. Regrésate otra. Aquí. Los conductos biliares todos van a desembocar aquí. En realidad la bilis sale de aquí y aquí se almacena. Y después hacia el intestino. ¿Cuál es la función de la bilis en general? ¿Para qué sirve? ¿Podéis escuchar? Para degradar. ¿Qué? Pero todo lo que ingresa al sí, degrada, pero una sustancia en particular tiene acción sobre algo. ¿Qué es lo que comes generalmente? Carne, ¿qué es? Proteínas. Bicarbonato. Carbohidratos y grasas. Entonces, la bilis actúa sobre la grasa y la despedaza, principalmente. Esa es la función de la bilis. Bueno, pues ahora sí, vuelve a darle otro y otro. No tanto. Entonces, los hepatocitos secretan, producen, sintetizan, hacen, fabrican bilis. Y esa la llevan por el conducto biliar hasta este conducto, que a su vez más adelante se hace más grande, y luego se hace más grande, y luego finalmente se almacena en la bilis, en la vesícula biliar, en los animales que tienen vesícula biliar. ¿Qué animal no tiene vesícula biliar? ¿El caballo? El caballo. Bueno, creo que la rata tampoco tiene. No me acuerdo muy bien, pero el caballo sí no. Es claro, ¿por qué no estás tomando café? Bueno, gracias. Yo solo no puedo ordenarlo. Es mi esclava. Aquí está. Perdón, eso no era buena, era pregunta. Es que Sonó muy agresivo. Sonó como orden. Ajá. muy bien. A ver, así. Consolación. Ahorita.
No, ya. No tiene permitido comer. Exigente salió. No, es Ni mezcla. siquiera se le salió. Pero a la otra sí le daba galletas. ¡Paz! Bueno. No, ya nada más es una. No, ya. Bueno. Ya que insiste. ¿Cómo el ángel rica? ¿Qué? ¿Adriana? No. ¿Cómo le dices el nombre? Primero, cállate, por favor. Oh. ¿Por qué no tan agresiva? Ajá. No sé. Ando mona. Es lo que yo pensé, pero no iba a decir nada. Yo no iba a decir nada. Ella se está. Hay una palabra anotada que es travesura, pero no es un No, yo estoy mirando bien agresiva. Travícula. Pero te lo puse regañando muy. Las otras ya las habíamos dado por la de estas, ya las habíamos dado. Era duda de la serie. Pero gracias. No. Ay, disculpa. Ay. Aquí. Entonces, yo qué hice. Es una estructura. Alex. Mira, no. Alex. ¿Por qué no le ven? No pude ser para la grabación de mi hermano. Oye, Daria. La aplicada de la semana. A ver. Sí, es una estructura, pero de parénquima. Entonces, la trabécula es parte del estroma, pero es trabécula. ¿Ya lo vimos? Entonces, es lo que se proyecta hacia adentro. Ahora sí a lo mejor fue por esto, ¿no? Que yo Ahí está mi. pero, Travícula, ahí está. perdón, ahorita te pongo la. Ok, entonces, dada la organización de este órgano parenquimatoso, se cumple la premisa de organización segmentada a través del estroma, lobulillos. Ahora, dado que la organización del hígado es compleja, este es un lobulillo hepático, pero la unión de cada vena central forma un lobulillo portal. Y cada lobulillo portal en unión con cada vértice del hexágono forma una sinoportal. Cada una de estas son estructuras funcionales. Y aquí es donde podemos hacer diferenciación. Una cosa es la estructura funcional o la unidad funcional y otra es la unidad morfológica. La unidad morfológica pues es un lobulillo. Que cada lóbulo del hepático, cada lóbulo del hígado, perdón, está conformado por muchísimos lobulitos. Otra característica importante que el hígado tiene una alta capacidad regenerativa. Si ustedes le arrancan un pedazo al hígado y si las condiciones son las óptimas, ese hígado puede volver a su tamaño original, cosa que no todos los órganos pueden lograr. El hígado sí lo hace, pero claro, siempre y cuando tengan condiciones adecuadas para hacerlo. Aquí vemos, perdóname, te estoy quitando chamba. Estoy escribiendo. Para eso has nacido. Es lo mismo, pero este es la fotografía histológica, a un aumento de 40x, si no mal recuerdo, donde vamos a poder ver esas estructuras que les acabo de mencionar, que les acabo de mostrar y les acabamos de mencionar de forma esquemática. Aquí podemos, de hecho está, por si no se nota, está todavía remarcado aquí, todo esto es un lobulillo hepático. Aquí tenemos la vena central y todas estas líneas que ven aquí es las vénulas chiquititas, los sinusoides venosos por donde transcurre la sangre. Cada una de estos manchones rosados es un hepatocito porque así se tiñó de ese color. Aquí tenemos la vena central que está formando por la tríada portal. Aquí está una y acá está la otra. Y cada uno de estos puntos va a tener arterias y venas. Estructuralmente, así está organizado histológicamente.
Ahora, las partes que se tiñen de un color más claro es tejido conectivo que a su vez está delimitando cada uno de los lobulillos hepáticos, formando propiamente el parénquima del órgano en general. Obviamente esta distribución va a variar, depende de qué órgano parenquimatoso estemos observando, pero la esencia está. Como ya lo vimos la clase pasada con el riñón, cuando les enseñé el riñón en corte histológico, o como lo vamos a ver ahorita con otro ejemplo, que podría ser el parénquima pulmonar. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda? El parénquima está formado por lobulillos. El parénquima está formado por lobulillos, sí. ¿Hay algún órgano que no tenga parénquima? Todos tienen, ¿no? Todos tienen. Todos los que sean macizos, todos los que sean parenquimatosos los tienen, ¿no? ¿Dudas? ¿Me expliqué? Dejen pasar lista. ¿Cómo es la...? Bueno, mencionaron de que cada lobulillo formaba un lobulillo fatal. Sí, claro. Por supuesto, claro que sí. Va de nuez. Dada la organización del parénquima hepático, vamos a tener, por así decirlo, diferentes niveles de organización o diferentes maneras de ver la organización del hígado, que podemos encasillar en una organización estructural y en una organización funcional. Hablando de la organización funcional, vamos a decir que la unidad de la unidad funcional es el límite imaginario que vamos a tener entre cada vena central, formando un triángulo imaginario, así como se ve aquí. Eso va a ser un lobulillo portal. Eso es un lobulillo portal. También podemos agarrar otro enfoque funcional entre cada acino portal y cada tríada vascular, ¿no? Que recuérdense, cada tríada vascular está en los extremos del hexágono y que siempre está compuesto por 3 elementos: una arteria, una vena y un conducto biliar, ¿no? Salvo que aquí la vena que vemos aquí es la vena que viene de la vena porta. Ese es un acino portal, visto desde este enfoque y visto solo considerando las venas centrales, es un lobulillo portal. Del lado morfológico, un lobulillo hepático está constituido por propiamente el hexágono, que son los límites de las poblaciones de hepatocitos limitadas o divididas por tejido conectivo que forman los estromas, que forman las trabéculas del tejido conectivo que provienen de la corteza del órgano parenquimatoso, que la corteza es lo exterior. Que sería esto también, bueno, visto desde el histología. Ahí estaría el triángulo. Aquí estaría el triángulo. De hecho, aquí está. Conducto biliar, rama de la arteria hepática, rama de la arteria portal, de la vena portal. Y también la otra característica es que todas estas estructuras vasculares entran o salen únicamente por el ilio. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, esclava, dime. Tabique, cuando hablamos de tabique es esta expresión. Es tejido conectivo. Son varios nombres para referirnos a lo mismo: trabéculas, tabique, segmentos de tejido conectivo, septo, pero es lo mismo. En esencia, es tejido conectivo que limita parénquima. El parénquima en sí es esto. Recuérdense, por definición, el parénquima es la población celular que forma el órgano macizo al órgano parenquimatoso. Cuando tenemos, por ejemplo, un hígado graso, entonces nuestros tabiques van a ser más anchos de lo habitual. No, por lo general no. Pueden ser más anchos como resultado a una reacción con respecto a eso. Pero cuando tenemos hígado graso, lo que pasa es que gradualmente el parénquima va siendo sustituido por grasa.
Es un cambio de celularidad. Los hepatocitos se ven obligados a almacenar más grasa de lo que deberían almacenar porque hay gran cantidad y empiezan a haber bastante grasa. Pero estas verificaciones no cambian, ¿no? O sea, Por lo general no, salvo que sean es precisamente eso, delimitan y además dan soporte, porque estas células deben crecer sobre algo. Ese sobre algo que crecen es por los límites internos. Muy bien. Bueno, espérame. Ya encendí el tema. Eso, me gusta. Chambeadora. Estructura, otro ejemplo, el pulmón. Y el pulmón es particular porque el pulmón tiene los dos órganos, las dos clasificaciones. Está un órgano tubular y ese órgano tubular está envuelto por un órgano parenquimatoso. Este es un pulmón. Y aquí vamos a ver otra característica que ya hemos mencionado, la segmentación macro. Aquí tenemos un lóbulo, aquí tenemos un lóbulo, aquí tenemos un lóbulo. Pero internamente, como vimos la clase pasada, también hay lobulillos, resultado de la segmentación de las trabéculas internamente, que provienen de la corteza, ¿no? De este órgano. ¿Esta estructura qué es? Esta estructura blanquecina. La tráquea. La clase pasada, pues ya definimos, este es un órgano tubular. Ahora, este órgano tubular va a entrar al parénquima pulmonar, de nuevo, a través del ilio. Y ya una vez dentro del parénquima, esta tráquea, más bien, este órgano tubular se ramifica en bronquio primario, bronquio secundario, algunos dicen que también terciario, luego bronco respiratorio y finalmente alveolo. La clasificación también varía por autor, pero básicamente es lo que hace. Se ramifica internamente a lo largo de todo el parénquima pulmonar. Y el parénquima pulmonar, dicho de otra manera, está protegiendo al árbol bronquial, a la ramificación de los bronquios. Y también permite que se expanda el pulmón. Por lo tanto, histológicamente el pulmón pues, va a tener una organización un tanto distinta a lo descrito para el riñón, a lo descrito para hígado, pero va a seguir manteniendo estas características generales de órgano parenquimatoso. Pero digamos que este órgano contiene a los dos tipos de clasificaciones orgánicas. ¿Qué vista estamos viendo de este dorsal, ventral? ¿Cuál será? ¿Por qué? Acuérdame de tu nombre, sí. ¿Mío? Sí. Luis Daniel. Luis Daniel, claro que sí. ¿Por qué dorsal? Porque estamos observando lo... Exactamente. ¿Qué carrera estudiaste ya? UFB. Sí, yo me acordaba, pero no. Aunque se bendiga. De que es un órgano tubular que está protegido por un parénquima pulmonar y se ramifica. Y el parénquima pulmonar protege las ramificaciones. Sí, es dorso ventral. La columna vertebral pasaría por acá. De hecho, está la impresión de la columna vertebral aquí. Ahora, una pregunta más difícil. ¿De qué especie creen que sea eso? No sé. ¿Quién da más? ¿Quién? No sé, lo veo. Es que me veo muy grande. No. Casi, pero no es vaca. No es vaca. No es vaca, no es canino, no es rumiante. Caprino. ¿Mandé? No es pequeño. Un humano. Un extraterrestre ya. Yo sabía. Ese es un cerdo. Oh. Claro, yo sé que ahorita no lo sabían, pero más adelante, en la siguiente unidad, que es aparato respiratorio, pues también la lobulación externa, la lobulación macro, también nos va a indicar de qué especie es. Si bien todos los pulmones de todos los mamíferos se lobulan,
la lobulación varía en función de la especie. Y ese es un criterio para determinar cuál es o para identificar cuál es, macroscópicamente hablando. Y este es el color normal de que no tenga ningún tipo de edición. No sé si, creo que sí, el semestre pasado sí vimos pulmones, ¿no? Entonces, ya saben, es medio rosita, medio rojito, rosita, pero un rojito claro. Si está muy rojo, eso indica congestión y por lo tanto hubo un proceso ahí. Nos tocaría determinar qué tipo de proceso hay, pero de entrada, salvo que sea caballo, los pulmones de caballo en condiciones normales son muy rojos. Pero bueno, esto es... dale otra, estimado esclavo. Lo que está dentro del parénquima, pues eso es el árbol bronquial. Este árbol bronquial sí es de canino. Aquí podemos ver que la tráquea llega por aquí, pim, 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 al nivel del ilio. Aquí estaría el ilio. La tráquea se bifurca a este nivel. Se divide en dos caminos, uno derecho y otro izquierdo. Esta bifurcación se llama carina. Y a partir de aquí, la tráquea ya cambia de nombre y se llama bronquio. Bronquio primario. Ese bronquio primario se divide en dos. Bronquio secundario. Ese bronquio secundario se divide en dos. Bronquio terciario. Ese bronquio terciario se divide en dos. Y así. Y cada vez que se divide, se hace más delgado. Más finito, más finito. Y a medida de que se divide, va perdiendo capas. Acuérdense que el órgano hueco se organiza en capas concéntricas, de interna a externa. ¿Cuál era la más interna del órgano hueco? La mucosa, y luego seguía, y luego. Okay. En el caso del árbol bronquial, la mucosa va cambiando, pero sigue permanente. Es decir, no desaparece, pero cambia en función de qué segmento bronquial estamos. Lo que va a ir desapareciendo gradualmente son las otras capas. Esto con el fin de que sea menos grueso el tubito y permite el intercambio de gas. Finalmente, un bronquio va a terminar en una dilatación muy delgadita llamada alveolo, que son esos puntitos que se ven. Ahora, todo eso va a estar cubierto por parénquima, que es lo que vemos macroscópicamente. Así está organizado el pulmón. Dale a la siguiente esclava. Bueno, un acercamiento. Aquí se ven unas dilataciones chiquititas. Araceli lo puede ver más claro, pero aquí se ve más claro. Esas bolsitas es el alveolo. Ahora, como es como ese alveolo es muy delgadito, necesita de una sustancia interna para no colapsar, porque lo que le cubre encima es el parénquima. Entonces, por peso, lo podría aplastar. Entonces, para que no se aplaste, el alveolo produce una sustancia llamada sustancia sulfactante que lo mantiene permeable. De lo contrario, se cerraría, se aplastaría, y no porque es aquí donde se lleva a cabo el intercambio de gas. Pero esa es, digamos, la estructura general de un órgano hueco, en este caso, embebido, envuelto dentro de otro órgano parenquimatorio. Dale la siguiente, Araceli. Este es un corte histológico del pulmón y es lo que veríamos del uniforme natural. Vean que todo lo rosita, todo lo que se tiene más o menos de tono rosa rojos, eso corresponde al parénquima pulmonar. Todo lo que no se tiñe porque no hay células que teñir. Son espacios. Ahora, estos espacios están ocupados por algo. ¿Qué será? Aire, por supuesto. Entonces, el aire no se va a teñir. Si son observadores, verán que todas estas partes que ven aquí rositas, esto corresponde al parénquima. Esto es el alveolo. Ahora, aquí donde dice bronquio, esto es un bronquio. Depende del corte que hicieron, pues van a agarrar bronquios de diferente diámetro. Y este bronquio
cumple las características ya descritas para un órgano hueco. Es decir, hay una mucosa, hay una luz en el bronquio, hay una submucosa aquí, hay una muscular aquí y hay una adventicia afuera. Pero como este bronquio está dentro de un parénquima, es probable que aquí ya no haya adventicia. Recuerden, si adventicia solo es cuando está en la cavidad, perdón, adventicia fuera de la cavidad y serosa dentro de una cavidad. Entonces, a medida que el bronquio se hace cada vez más fino, va perdiendo capas, pero capas del externo hacia el interno. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, esto sigue siendo un órgano hueco, porque lo estamos, o un órgano parenquimatoso, porque lo estamos viendo en conjunto. Tanto los bronquios como el propio parénquima pulmonar son una unidad, son una sola cosa. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, esto ya lo dije. Un elemento común, este es el riñón. Aquí está el ilio. En este caso, el ilio renal es todo esto. Aquí entran las arterias, entran los nervios, entran los vasos linfáticos, salen las venas. Y en este caso en particular, también es el sitio de salida del uréter, por donde sale la orina. Ese punto en común, ¿no? Sitio de las entradas y las salidas, aferencias o eferencias, se llama ilio, y todos los órganos parenquimatosos, reitero una vez más, no sé cuántas veces lo he dicho, todos los órganos parenquimatosos tienen esa característica. Dale a la otra. No, la mayoría de ellos tienen esto, única y por tanto tienen una vascularización única y terminal. Si por lo tanto aquí se obstruye una arteria o una vena, pues todo el órgano se ve comprometido. A diferencia de lo que les mencioné en la clase pasada con los órganos huecos. Bueno, vamos a arteria renal, generalmente siempre es así. Arteria renal, vena renal, en el caso del riñón, pero puede ser arteria hepática, vena hepática, o arteria esplénica, vena esplénica, y cualquier otro conducto que emerja de ahí. En este caso, la vía urinaria, ¿no? O en el caso del hígado, el conducto biliar. Ahorita que... Sí, ahorita. ¿Y dónde voy? Para que la noche. También anote. Esto me lo pasa limpio. ¿Ah, sí? Sí, pero yo no. ¿Por qué no? Ah, sí. Oh, de veras, sí. Buscar memes lleva su tiempo, ¿eh? Exacto, que tengan sentido. Esto es todo un proceso. No sabes, pero estaban perfectamente planeados. Se nos sabe. Sí. Sí, te digo que sí. Bueno, ¿duda? Sí. Al conjunto de los, o sea, de arteria, vena y vía, se le llama pedículo renal. En este caso, sí. Al conjunto de las tres. Ajá. ¿O es una zona del conjunto? No, en el conjunto de las tres se le conoce como pedículo. Como algunos también le llaman tallito, como tratando de hacer una analogía con algo vegetal, como cuando tienes un fruto y le salen las tripitas por donde cuelga. Ay Dios, bueno, ¿ya me entendieron? Ah, sí, más o menos. Ese tallito por donde cuelga el fruto es como así como el órgano. Pero este terminajo, pues a veces no se usa, ¿no? Ese es por donde tomé la imagen, ¿no? Pero en general, a ver, por si quedó, el ilio solo es la zona por donde me entra, la cavidad. es la cavidad.
El pedúnculo es el conjunto de las estructuras, que en este caso son 3, pero depende del órgano hueco, pueden ser 2 o más. Ahora sí, dale a la que sigue, a la siguiente. Ahora, vamos a hacer una comparación a modo de resumen entre, sobre todo, lo importante, ¿no? La irrigación y la inervación del órgano, de los dos tipos de clasificación orgánica, la hueca y la parenquimatosa. En el caso de la irrigación, en el caso de la inervación, la irrigación en este caso es de qué tipo aquí y de qué tipo acá. Es pregunta. O sea, aquí, ¿por dónde entra aquí? Un único sitio, ¿no? Y por acá, varios. Entonces, ahora sí, dale. Entonces, no estamos. Entonces, no, ya. Ya lo Ahora, delataste. irrigación arterial venosa o drenaje linfático se distribuye entre las capas y hacia toda la longitud del órgano hueco. Lo cual ya explicamos la clase pasada que eso contiene ciertas características de ese órgano hueco. Por otro lado, en el órgano hueco, en el órgano macizo, la arterial, la venosa y el drenaje linfático entra a través de los septos del estroma, que los septos del estroma es tejido conectivo que se proyecta hacia adentro, derivado de la corteza, y entra únicamente por un solo lugar, llamado sitio, llamado ilio, que generalmente es una depresión en la estructura general de ese órgano hueco. Por otro lado, la inervación, aquí sí no hay mucha diferencia, es lo mismo, solo que en el caso del parenquimatoso entra por el mismo lugar por donde entra la irrigación, pero la sensibilidad y la motricidad está dado por la misma porción del sistema nervioso autónomo, la parte sensitiva por un lado y la parte motora a través del sistema nervioso autónomo, que puede tener sus dos variantes, el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, uno estimula y otro deprime. Pero eso lo vemos en el sistema nervioso. Ahora, en el caso de un órgano hueco, esa distribución neuronal se distribuye a lo largo de las capas que forman ese órgano hueco, formando plexos, como lo veíamos con el intestino. El plexo de Meiser y el plexo de Ashbach son agrupaciones neuronales dentro del intestino, pero intercalados en sus capas, sobre todo entre sus capas musculares y su capa submucosa. De hecho, es tan profusa, tan compleja esta irrigación, hablando de intestino, que muchos autores consideran esto como un sistema nervioso un tanto independiente y se le llama sistema nervioso entérico. Bueno, pero eso es hablando desde el punto de vista funcional. En el parenquima, los nervios que ingresan en el ilio se distribuyen siguiendo los septos, siguiendo las trabéculas en el interior, que a su vez siguen el mismo camino que sigue el drenaje venoso o la irrigación arterial. Y bueno, ya no les puse imagen porque ya les he puesto varias imágenes representando lo mismo.
Ay, no puede ser. ¿Laxos o plexos? ¿Dónde? Se disolvían de las capas laxos o plexos. Ah, plexos, perdón, sí. No, plexos. Sí. Bueno, luego lo haré. Plexos. ¿Listo? Plexos. Ah, ya estoy editando. Muy bien. Sí, Los septos del estroma son castrocos. sí. Son sinónimos. De buena calidad. De buena calidad. Este examen de chango. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Vas a causarle un trauma a Gaby. ¿A Gaby? No sé. No sé. Se autoinsultó. Ah, bueno, pues cada quien. Mira, yo después de las 3:47 yo ya no desmiento nada. Muy bien. A ver, dale a la siguiente. Hay otra clasificación dentro de la clasificación de órganos parenquimatosos que vamos a decir que puede ser. Qué puntualidad. Había bien alto tráfico, profe. Se nota. Híjole. Se nota, ¿eh? Sin mochila y trayéndose. ¿Qué es eso? Pues ¿Juguito? ¿Y eso? Híjole. Cuando se me quiero decir como. Bueno, con eso terminamos, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Lo bendiga. No, seguimos. Glándulas. Son órganos parenquimatosos, pero digamos que están en un mundo aparte porque las glándulas hacen muchas otras cosas. Pero las mencionamos porque digamos que están encasilladas en otro lugar. Ahora, las glándulas las podemos clasificar en dos grandes grupos. Si queremos ser muy estrictos, las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. ¿Cuáles son esas características? Exocrinas liberan un producto que ellas elaboraron hacia el exterior. Puede ser a la superficie corporal o puede ser hacia el interior de un órgano hueco. Generalmente, como vimos en la clase pasada, un órgano hueco integra en su estructura glándulas. A su vez, las glándulas endocrinas liberan productos de secreción hacia el torrente sanguíneo o hacia el torrente linfático o hacia cualquier otro lugar que no sea una cavidad corporal o que no sea la superficie corporal. Y en función de esa las podemos, en función de su tipo de secreción, las podemos clasificar en mucosas, serosas y mixtas. Y también las podemos clasificar en función de la proliferación celular y lo mismo allá. Digamos que este es un cuadro sinóptico de la clasificación general de las glándulas, pero en un sentido general, en un sentido estructural, siguen siendo órganos parenquimatosos porque están formadas
por una población celular que igualmente cumple con esos criterios que ya hemos mencionado. Tienen una corteza externa, tienen una estructura de tejido conectivo interno que soporta esas poblaciones celulares, salvo que aquí las glándulas tienen una celularidad un tanto más variada. Si, por ejemplo, el hígado estaba formado por un parénquima y todas esas células eran hepatocitos y todos hacían eso, una glándula, en función de lo que hace, puede tener diferentes poblaciones celulares. Un ejemplo típico sería el páncreas, que es al mismo tiempo un órgano parenquimatoso y es una glándula mixta. Secreta tanto sustancias para que sean liberadas hacia la cavidad hueca de un órgano, como secreta hormonas que son liberadas hacia el torrente sanguíneo. Y su organización parenquimatosa tiene diferentes poblaciones celulares. La parte que se encarga de la función endocrina, la parte que se encarga de la función exócrina, y cada una de esas dos tiene poblaciones muy diferenciadas y además tiene varios tipos celulares integradas dentro de su propio parénquima. Es una glándula mixta, es una glándula compleja. Y como también es una glándula exócrina, tiene morfología característica, que puede ser forma de folículos, que puede ser forma de cordones o puede ser forma de cordones complejos. Se clasifican entonces en función de la secreción. Dale una más en eso. Exócrinas, endócrinas, ya lo mencioné, y afícrinas, que no lo había mencionado, que tienen ambas partes. Como el complejo. Afícrina mixta. Adiós, adiós. No, mejor que no te lo pague. ¿Y tomaste foto? Es la que mando yo a la Ajá, señal. pero estoy viendo si se ve todo. Excelente servicio. ¿Cuáles están hermosos? Así. No, nada, 500 apuntes. ¿No es cierto? Ella siempre mira para la... Tú cállate, Gabriela. También trata para la gente. No. Ah, no, este sí. Oh. ¿Quieres ingresar o qué estamos diciendo? Ay, qué... Esa es tu primera opción. Siempre. Ahorita nada. Sí, murió. Qué manifesté. Se quedan pelonas.
Muy Ya bien. se está durmiendo. Dale otra. Mami. Clara. Se supone que esto lo van a ver en histología con más detalle, pero se los menciono porque da pie a lo que sigue, ¿no? Y tiene que ver con lo que estamos mencionando. En el caso de las glándulas que son exócrinas, siempre van a tener su origen en la mucosa que está recubriendo a ese órgano hueco, ¿no? Bueno, a ese órgano hueco o a esa glándula en general. Digamos que esta es la mucosa. Hay una grupo de células especiales que se va invaginando. Cuando decimos invaginar es que se va metiendo internamente a las capas subsecuentes y va formando a su vez un canal. Ese canal que va formando, las células se van diferenciando y van secretando el producto de secreción que corresponda y va sencillamente lo libera y sale por el mismo agujero donde tuvo origen en la glándula exócrina. En general, ese es el modelo, ¿no? Pero puede haber otras variantes, como en el caso de aquí, una glándula endocrina, una glándula que libera igualmente un producto de secreción, pero al torrente sanguíneo. Pero digamos que el modelo general es lo mismo. Ahora, esto tiene que ver con cómo lo secreta. Merocrina, vacuolas por endocitosis, las células secretoras forman vacuolas de secreción que liberan en forma de pequeñas gotitas aquí ya puede ser hacia el exterior o hacia el torrente sanguíneo. Esa sería un tipo de secreción merocrina. Una prícna liberan fragmentos celulares que contienen adentro el producto que formó. Y la holocrina, básicamente la célula se muere y se destruye por apoptosis y libera fragmentos celulares más grandes. A medida de estos estas tres variaciones de secreción, el producto final será más acuoso o más denso en función de la celularidad que tenga. ¿Qué dijo de la apocrina? Digo de la endocrina. Estas De la tres. última. Y este sería La el célula se modelo. muere para apoptosis. Este sería el modelo ¿Y sale? ¿Nada más así? para Chida endocrina. mi desfalo. Es que yo le puse las células apoptosis. Obviamente las fotos de arriba pues son fotos histológicas de los tres ejemplos de aquí. Nada más puse eso. Esta sería secreción merocrina, esta secreción No, aprícina, se está grabando todo. y esta secreción Pero se pone como... ¿Podría repetir rápidamente lo de merocrina y apocrina? merocrina, así, merocrina, vacuolas, gotitas de secreción. Apocrina, fragmentos celulares, pero envueltos en membrana celular, sin matar a la célula. Y holocrina, fragmentos celulares, por lo general la célula que la secretó se murió. Obviamente va a ser sustituida por otra, pero es una secreción por apoptosis, es una muerte celular. ¿Qué glándula es holocrina? Muy buena pregunta, Dani. Apacible. Última pregunta. Hernández. Bueno, me acordaré de Dani. ¿Qué glándulas son? ¿Cuál era? ¿Qué glándula es holocrina? Holocrina, por ejemplo, la leche. La glándula mamaria. La glándula mamaria se secreta así. Por lo tanto, es común que cuando lleven zootecnia de leche, zootecnia de leche. Ojalá, ¿eso cuál es? Zootecnia de rumiantes, una de las pruebas en leche es células. Es normal que haya células en la leche porque se secreta de esa manera. Obviamente la leche para consumo humano ha pasado ya por un proceso en donde se le quita la mayor parte de células que hay. Pero es normal que haya células en la leche, hasta cierto grado, hasta cierto rango. Hay ciertas, por ejemplo, la prueba de California que se utiliza para detectar mastitis, detecta la cantidad de células que puede haber. Por tanto, si hay mastitis, es común que haya más desprendimiento de células porque hay inflamación. Si se supera cierto rango, esa leche ya va bajando su calidad o definitivamente no está apta para consumo. Pero respondiendo a la pregunta de Daniel, una glándula
que secreta de este tipo de secreciones la glándula mamária. Profe, pero esas tres son endócrinas o Son endocrinas, básicamente. Para las secreciones exócrinas, que son secreciones muy fluidas, si las encasillamos en una clasificación aquí, es a través de gotitas, como por ejemplo la bilis, como por ejemplo las secreciones gástricas, ¿no? Cualquiera de las o secreciones intestinales. Y por ejemplo, la apócrina entonces sería Como el sudor, por ejemplo. Las glándulas sudoríparas, que es una secreción más oluosa, o como las glándulas sebáceas que producen sebo. Son de este grupo, aquí. Entonces, por ejemplo, los ganglios linfáticos serían endócrinos. Los ganglios linfáticos por lo general no secretan nada. A veces secretan o puedes obtener sustancia de ellos como resultado de la interacción con un antígeno. Pero de forma natural no hay secreción. Los ganglios no son glándulas, básicamente. Son como sitios importantes de inmunidad, ¿no? Ahí es donde se presenta el antígeno, ahí es donde empieza una reacción inmune. Por eso es que los ganglios linfáticos se inflaman. Cuando se inflaman y se pueden abscesar, entonces sí hay secreción. Pero esa secreción no proviene propiamente de ellos, sino resultado de una reacción inflamatoria. Que lo van a ver en patología con Guiot o con Valeria. ¿Alguna otra pregunta, alguna comentario, sugerencia? las exócrinas siempre se dan en los órganos huecos. No. Hay, por ejemplo, el páncreas, no es un órgano hueco y también tiene su parte exócrina. Es que había mencionado que se originaban en la mucosa. En el ejemplo aquí sí. Pero, por ejemplo, en el páncreas no tiene mucosa, pero tiene forma conductos y esos conductos desembocan hacia una cavidad, más bien hacia una mucosa, que es en el caso del intestino. Pero estrictamente no necesariamente tiene que ser órgano hueco. O sea, la gran mayoría de los ejemplos de glándulas exócrinas están dentro de órganos huecos o expelen su sustancia al exterior, como en el caso de la piel, que no es un órgano hueco, pero tiene una serie de conductos que liberan esa secreción al exterior. El caso del páncreas forma conductos internos que llevan un sentido hacia afuera. ¿Sí me expliqué? O alguien que tenga duda, o lo vuelvo a explicar otra vez, o que lo expliquen mis clavas. ¿Ella? Sí, perdón. No, ya, ¿sí me expliqué o no? Sí. No estaba levantando, ¿no? No lo estoy explicando. Bueno, ¿dudas? ¿Quedó claro? Lo voy a explicar otra vez. Para órgano exócrino que libera su producto, va a ser glándula exócrina siempre y cuando cumpla con estos dos criterios. Libera su producto de secreción a una cavidad, puede ser la cavidad o la luz de un órgano hueco, o la cavidad corporal, o al exterior. Y esto puede ser que o está dentro de un órgano hueco, o está formando parte de una glándula mixta, como es el páncreas, o como es el mismo hígado. El hígado es una glándula también. La bilis es su secreción. Le conduce la bilis, la producen los hepatocitos, pero conducen esa bilis a través de conductos biliares que desembocan en la vesícula biliar para almacenarla temporalmente o directamente hacia la luz del intestino. Pero mientras cumpla con el criterio de que liberan el producto de secreción en una cavidad corporal, la luz de un órgano o el exterior, es glándula exócrina. La glándula endocrina va a liberar su producto de secreción en la mayor parte de las ocasiones en el torrente sanguíneo. Siempre va a ser esa su finalidad. Las endocrinas.
Y la clasificación con respecto a merocrina, apícrina o endocrina hace únicamente referencia a la sustancia, al compuesto, a la forma de presentación de la sustancia secretada. Y aquí puede ser que una secreción merocrina sea compatible con una glándula exócrina o una secreción merocrina sea compatible con una secreción endocrina. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿dudas? ¿Belman, todo está claro? Yo sé que llegaste desde el principio, pero está claro. ¿Cuál es el ejemplo De una merocrina, Las vacunas, ¿cuál te ¿no? dije? Merocrinas, Merocrina, por ejemplo, son las hormonas, que generalmente se secretan así, en pequeñas dosis, pequeñas gotitas. Apócrina, por ejemplo, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, y olícrinas, la leche es el ejemplo clásico. ¿Puede haber endocrinas que sean holocrinas? Muy buena. Sí, puede haber combinación. Sí, puede haber. Depende de la sustancia. Que sean endocrinas y que sean holocrinas. Sí, puede haber. O sea, las tres no son endocrinas. Sí, había mencionado Las que tres son endocrinas. O sea, creo que ya sé dónde está la confusión. Este esquema de aquí hace únicamente referencia a la organización morfológica de los dos grupos grandes funcionales de glándulas. Una glándula exócrina que libere su producto de secreción hacia una cavidad corporal, hacia la luz de un órgano, hacia el exterior, forzosamente lo tiene que hacer a través de conductos como es esto. O sea, tiene que formar un conducto. Esto es lo que está haciendo. Está formando un conducto hueco por donde pueda fluir el producto de secreción. Y ese producto de secreción que produce puede ser de estos tres tipos. Ahora, la glándula que llamamos endocrina igualmente tiene un grupo de células como este grupo de células, pero que no forzosamente esté formando una cavidad o un conducto, sencillamente producen su producto de secreción y lo liberan por lo general hacia vasos sanguíneos. Esa es la diferencia. Y de nuevo, este producto que secretan estas glándulas llamadas endocrinas, también las podemos clasificar de forma histológica en función de cómo libera el producto, si en forma de gotitas, si en forma de vacuolas o si en forma de pedazos celulares. O sea, esta clasificación cabe tanto para este como para este. Y la organización estructural, para ser llamada glándula exócrina, forzosamente tiene que formar un conducto por donde pueda llevar ese producto de secreción hacia el exterior o hacia adentro de la luz del órgano. Pero aquí, forzosamente, no es necesario que forme un conducto porque lo libera directamente a la vena o a la arteria que esté cerca. ¿Ya? Así lo libera, punto. No necesita formar una cavidad, un conducto. Y la otra característica, un órgano mixto, como es el páncreas, como es el hígado, un órgano parencrematoso mixto, que a su vez es una glándula, tiene los dos elementos, ¿no? Él tiene un grupo de células que secretan su producto de secreción al torrente sanguíneo y tiene un grupo de células que forman un conducto que secretan otro producto de secreción hacia la luz de un órgano hueco. En el caso del hígado, la bilis es su secreción exócrina. En el caso del páncreas, los jugos pancreáticos son sus secreciones exócrinas hacia el intestino y su secreción endocrina son las hormonas que producen. ¿Cuáles son las hormonas del páncreas bien conocidas? Que también el hígado produce hormonas. Entonces, ¿cuáles son las hormonas del páncreas altamente conocidas? La insulina,
y el hidrocarburo. Hay más, pero digamos que son esas. Ahora sí, ya quedó claro esta diapositiva. ¿Dudas? Ok. Esto es lo que les menciono. Tal vez hacía falta poner esta imagen. Esta es en función de las glándulas tubulares, también se clasifican en función de su ramificación. Simple, sencillamente un tubito, que ese tubito se puede enrollar sobre sí mismo, ¿no? Tubulosas. O ese tubito se enchanza y forma una cavidad chiquita. Entonces estamos hablando de un alveolo. O se enchanza con capas celulares, estamos hablando de un acino. O simples ramificadas, es decir, emite varias ramitas. Este sí se nota la diferencia, ¿no? Este es un solo tubito que se enrolló sobre sí mismo. Pero aquí emitió varias ramas. Y entonces serían simples ramificadas, e igualmente para las dilataciones, si tiene 3 dilataciones, serían alveolares, bueno, simples ramificadas alveolares, simples ramificadas acinares. O en el caso de que tiene mucha ramificación, pues son muchas ramificaciones internas, e igual, compuestas alveolares y compuestas acinares. No confundir esto con esto. Esto es cómo es la presentación de la secreción, esto es cómo es la forma de la estructura. Y esta imagen, digamos que en una mucosa de un órgano hueco podemos encontrar varias combinaciones. Lo que ven aquí en esta fotografía, que no se ve muy bien, es la mucosa respiratoria, es la mucosa que recubre la tráquea, que recubre los bronquios, donde tiene varias poblaciones celulares. Esta es una población ciliada, ¿no?, que produce cilios que sirven de método protector y de barrer partículas que se respiran. El aire no es puro, tiene cosas. Entonces los cilios atrapan, es como una pequeña escoba microscópica. Todas esas impurezas que el aire tiene se quedan atrapadas en el cilio. Ahora, para sacar eso, debe de haber otra cosa. La célula caliciforme se encarga de producir cosas. Y además debe haber una glándula mucosa, que es así, se mete en las otras capas del órgano hueco, forma un moco, y ese moco es el que se secreta al exterior de la luz de la tráquea y forma una capa mucosa. En esa capa mucosa se queda atrapado esas impurezas que los cilios han atrapado, y los cilios se mueven en dirección contraria al flujo del aire. Si el aire va en esta dirección, los cilios se mueven en dirección contraria, de tal manera que van barriendo todo eso y lo van sacando hacia arriba. Esto es, digamos que, la manera en que se organiza un modelo típico de órgano hueco con su glándula. Este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque está liberando su producto de secreción hacia la luz, en este caso hacia la luz de la Tierra. Lo mismo va a pasar, así pasan todas las mucosas que secretan algo. La saliva es una secreción exócrina, porque los conductos de las glándulas salivales tienen su desembocadura en la mucosa oral, a diferentes niveles, pero ahí terminan, ahí confluye todo. Y es una glándula exócrina. Glándulas salivales, ¿no? Pero nada más hago mención porque vamos a hablar de glándulas salivales cuando hablemos de aparato digestivo. Pero digamos que estos son los glándulas salivales mayores. Hay más, hay un montón, realmente son un montón de glándulas. Pero las más grandes, ¿no?, la glándula parótida, las sublinguales, ¿no?, las maxilares, obviamente cambian ligeramente de posición en la especie que estamos tratando, pero son todas las mismas. Y aparte hay pequeños grupos de glándulas chiquititas, distribuidos a lo largo de toda la mucosa
oral. Pero, característica común, todas tienen un conducto que va a desembocar en la cavidad oral. ¿Cuál es la función general de la saliva? De facilitar la digestión. Bueno, de hecho, la saliva empieza la digestión. ¿Qué otra función? Algunas, sí tiene algún impacto sobre algunas bacterias, pero no mucho. La formación del bolo alimenticio, facilitar que se deglute mejor. Un alimento húmedo pasa más fácil, ¿no? Es más fácil deglutirlo que un alimento seco. Cómanse un pedazo de forraje así en seco y van a ver que les va a costar un trabajo comer. Y eso también tiene que ver en función de la adaptación del sistema digestivo. Por ejemplo, los rumiantes, que son estos dos de acá, los rumiantes. Los herbívoros, que son estos dos, tienen una saliva muy espesa y además producen un montón de saliva. Eso sirve para favorecer comer el forraje, porque el forraje es muy grosero, es muy grueso, muy tosco. Entonces, la saliva ya empieza a trabajar sobre ese forraje. También los herbívoros en general mastican un montón de veces, particularmente este. Pero bueno, esas particularidades las van a ver en nutrición, las van a ver conmigo y las van a ver en zootecnia. Dale a la siguiente, mi estimada Clara. Finalmente, las glándulas estrictamente endocrinas tienen grupos celulares específicos, liberan su producto de secreción al torrente sanguíneo en las presentaciones que ustedes quieran, pero entra al torrente sanguíneo, sea venoso, sea arterial, y se distribuye por todo el sistema circulatorio hasta encontrar a su órgano blanco. ¿Ya lleva el oficio? No. Apenas. Bueno, van a encontrar a su órgano blanco, que en este caso es una fibra muscular. Ahora, esta fibra muscular va a tener receptores para esa hormona. Esos receptores son específicos y un receptor, lo van a ver en fisiología, es una estructura proteica generalmente altamente específica para una hormona. No, cualquier otra cosa que no sea esa hormona no se puede fijar. Hay una estructura química altamente específica. Es como si fuera esta una cerradura y esta la llave. Si la llave no coincide con la cerradura, no se conecta y por lo tanto no le va a causar un efecto a la fibra muscular. Supongamos que eso es el hipotálamo, ¿no? Y le va a enviar una información al músculo para que se contraiga, hormonalmente hablando. Esa hormona se distribuye a todas partes del cuerpo porque utiliza el sistema circulatorio como medio para distribuirse, valga la redundancia, y en los otros órganos no va a tener ningún efecto porque no hay receptores específicos para él, solamente hay en la fibra muscular. En cuanto la encuentre, hay una unión receptor-hormona y se va a producir una respuesta. Pero esa respuesta es altamente específica y también no necesitan grandes cantidades. En términos generales, entonces, células liberan una hormona, por lo general es una hormona, pero hay otras sustancias que utilizan este medio de comunicación, una neurohormona, una feromona, ¿no? Lo van a ver en fisio, lo van a ver en reproducción. Entra al torrente sanguíneo, la hormona se transporta en todo el cuerpo y únicamente van a tener acción sobre su receptor específico, que es un receptor membranal, puede ser un receptor interno, un receptor nuclear, pero eso depende de la estructura química que tenga la hormona en cuestión. Si es una estructura liposoluble, es decir, que se disuelva fácil en grasa, su receptor es nuclear, porque recuerden, bueno, si no recuerdan, lo van a ver en fisio, la membrana celular es básicamente liposa, fosfolípido, entonces difunde con facilidad. Muchas otras hormonas son proteicas y no van a pasar la membrana celular,
por tanto su receptor tiene que estar en la superficie de esa célula en cuestión. El receptor específico obedece a la estructura que tenga la hormona. Y una vez de que entra, entonces en este caso fibra muscular, receptor específico, y el órgano blanco es el músculo, y la célula diana es la fibra muscular, que es el componente morfofuncional del músculo, o también llamado miocito, pero es lo mismo. Entonces en endocrinología siempre vamos a tener esos elementos. El que envía el mensaje, que es el hipotálamo la mayoría de las veces, el medio de difusión, que es la sangre, y el receptor, y el órgano blanco, que contiene a la célula diana, que tiene los receptores específicos para esa hormona en concreto. ¿Y por qué dije esto? Pues porque estamos hablando de glándula. ¿Dudas? Para cualquier órgano receptor se va a llamar célula diana. Sí. Ese es el modelo general. Puede haber sus variaciones, puede haber sus particularidades, pero este es el modelo general para el funcionamiento de una glándula endocrina. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? La siguiente es clara. Finalmente, ejemplos, ya para cerrar aquí vemos varias, esta por ejemplo es el páncreas, ya sabemos, glándula mixta. Tiene conductos internos. Esos conductos internos van a secretar jugos pancreáticos producidos por un grupo especial de células que generalmente forman acinos glandulares de este tipo, como son estos. Aquí se secretan las enzimas que van a actuar sobre el alimento, que claro, son enzimas específicas. Unas son proteasas, otras son, no me acuerdo cómo se llaman, las que degradan carbohidratos, tienen un nombre, pero no me acuerdo, que van a actuar sobre ese fragmento del alimento. Sean liberadas en este conducto las libera, y desemboca en la luz del duodeno. En todos los animales es así. Esa es la parte exócrina del páncreas. La parte endocrina del páncreas, dentro del mismo parénquima del páncreas, hay otro grupo celular, ¿no?, que se especializa en secretar hormonas que, a diferencia de acá, las va a liberar al torrente sanguíneo utilizando la misma irrigación propia del páncreas. Y va a liberar esa hormona hacia el torrente sanguíneo para actuar en otro punto más lejano. Por lo general, una glándula exócrina tiene una acción relativamente limitada, dado que está supeditada a conductos. El lugar en donde actúa no debe estar tan lejos. Por ejemplo, aquí está el páncreas y acá está el duodeno. O sea, sí va a recorrer una distancia, pero no es una distancia relativamente grande. A diferencia de, por ejemplo, aquí está el páncreas y a lo mejor la insulina debe de actuar en el músculo de la pierna, de la nalga derecha de alguien. Es una distancia mucho más considerable, pero puede llegar porque la circulación lo va a llevar. Irremediablemente lo va a llevar. Salvo que, ojito ahí, se interponga un órgano que destruye esa hormona. Generalmente el sistema endocrino está organizado para que ese catabolismo de esa hormona ocurra, pero una vez de que haya logrado su efecto. ¿Qué órganos pueden hacer eso? El riñón, el hígado principalmente, y en algunos casos los pulmones. Cuando lleven farma, también este concepto de
transporte de sustancias a través de la circulación sanguínea, aplica para medicamentos porque el principio activo de ese medicamento también tiene diferentes sitios de catabolismo en diferentes órganos. Y también eso tiene que ver con la vía de administración, por ejemplo. Si vas a meter algún tipo de medicamento que es lábil, por ejemplo, que es muy altamente proteico y se destruye, ¿cuál sería la mejor vía de administración? ¿Sanguínea o digestiva? Y fácilmente se Sí. destruye Ajá. de manera sanguínea. Claro, porque si lo metes por vía enteral, por vía oral, no va a llegar, o sea, se va a destruir en el estómago. Las enzimas del estómago lo van a hacer pedazos. Pero si lo metes por vía sanguínea, va a llegar al lugar donde quieres que llegue con mayor facilidad. Todo depende. Si el medicamento puede soportar la acidez del estómago y la acción de las enzimas gástricas e intestinales, a lo mejor es ahí. Pero eso lo van a ver más adelante, esos detalles. Órgano mixto, páncreas. Órgano estrictamente endocrino. ¿Qué órgano es este? ¿Y este? Es la glándula. La tráquea sí es esta. Esta es la tiroides. ¿Y esta chiquita? ¿Eh? Para tiroides. Muy bien. Entonces, esta glándula tiene adentro de sí otra glándula. Las dos son endocrinas. Esta regula el calcio, bueno, regula en general el metabolismo, y esta regula también, está implicada en el metabolismo, pero se me olvidó, pero lo van a ver en físico. Pero estructuralmente está organizada como órgano parenquimatoso con pequeños fascículos de células que hacen funciones diferentes. Este órgano es la glándula, bueno, en el caso del humano, suprarrenal, que está sobre los renales. Pero en el caso de los animales es la glándula adrenal, porque las glándulas adrenales en los animales no están como gorritos encima del riñón, están al lado, pero estructuralmente son lo mismo. Y es un órgano hueco, es un órgano parenquimatoso, perdón, porque tiene una corteza y tiene una médula. Solo que aquí esa corteza, la zona, la cápsula, que es la parte externa, la zona glomerular, la zona de transición y la zona reticular, son estas partes de aquí. Y cada una de esas partes hace diferentes funciones. Cada una de estas secreta varias cosas. Aquí se secreta cortisol, aquí se secreta andrógeno, aquí se secreta aldosterona, ¿no? Y cada una de esas tiene diferentes sitios de acción en el cuerpo, bajo diferentes situaciones, pero todas se liberan al torrente sanguíneo. Solo que este órgano hueco, este órgano parenquimatoso está organizado de tal manera que cada región de la glándula se dedica a secretar algo más. Y finalmente, esta otra glándula, la glándula pineal, está dentro del encéfalo, en la parte más interna, más recóndita, más profunda del encéfalo. Es realmente muy chiquita, pero tiene una función muy importante. Secreta melatonina. Y la melatonina está relacionada con el ciclo circadiano. Entonces, regula los momentos de estar despierto y los momentos para ir a hacer la meme. Hablando de la meme, no, también. Los tres son endocrinos. Los tres son endocrinos. Tiroides, adrenal y pineal. En estos ejemplos. Esta, recuerden, es mixta. El páncreas. ¿Cuál era la vegetariana? La amarilla. ¿Esta? No, adrenal. ¿Y esa qué es? Esta secreta varias hormonas, entre las cuales cortisol, aldosterona, andrógenos. Testosterona, básicamente.
La piña dijo que La pineal se encuentra en el encéfalo y produce melatonina, la cual regula el ciclo de sueño, básicamente. La melatonina se produce durante la noche y se deja de producir o está basal durante el día. Que por ejemplo, cuando llevan reproducción, esta glándula es importante para regular los ciclos astrales, sobre todo en aquellos animales que son estacionales, como son la yegua, como son la gata, como son las cabras y las ovejas, que tienen un ciclo reproductivo en función de la estación del año. La melatonina juega un papel importante para regular ese ciclo. Pero bueno, eso lo van a ver en reproducción. Dale a la siguiente, mi estimada esclava. Con eso terminamos. La más importante. Pero no hemos acabado. Hemos terminado la introducción. Vamos a ver. Esa es introducción. Ya hablamos entonces, ya hablamos un poco de esplagnología, ya hablamos de cavidad celómica y ya hablamos de la organización orgánica, ¿no? ¿Qué es un órgano hueco y cómo se organiza? ¿Qué es un órgano parenquimatoso y cómo está organizado? ¿Y qué hace cada uno a grandes rasgos? Eso es, digamos, la primera parte del examen. Pero no vamos a hacer examen, ¿no? Bueno, sí, saquen una. No, el examen, el examen que viene, el primer examen, es esta parte que acabamos de acabar hoy, más aparato respiratorio. ¿Sabes para qué te vas? Que saques una hoja, pregunta uno. Uy, pues qué poco aguante. Todavía viene lo bueno. ¿Qué? O sea, incluye esto y aparte. Y incluye esto y aparato respiratorio. Ese va a ser el primer examen. ¿Qué? ¿Ya les enseñé la 1? No. A ver, ¿para cuándo hay práctica? ¿Mandé? ¿Y para cuándo hay práctica? Para cuando acabemos. Ok, ya vamos. No va a haber práctica.